Este 16 de mayo también valoramos la configuración histórica de lo que finalmente fue el movimiento sufragista. Para esto tenemos con nosotras a la antropóloga Fátima Portorreal. ¿Por qué es importante darles gracias a nuestras sufragistas? El proyecto de la sufragista es un proyecto de derechos humanos. En el mundo, desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando las clases obreras luchaban por derechos de igualdad, fraternidad y justicias, las mujeres estaban desvinculadas de la parte política y de la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones al voto. Las mujeres dominicanas tuvieron un proceso muy difícil porque evidentemente era una sociedad periurbana, muy ruralizada, y las condiciones de las mujeres estaban completamente destinadas al mundo de la casa. Entre principios del siglo XX hasta finalizado la ocupación norteamericana, la mayoría de las mujeres que escribían eran marginales dentro del plano intelectual. Sin embargo, habían mujeres que estaban vinculadas con el proyecto sufragista internacional. Y esas mujeres aportaron diríamos, dentro de la clase media intelectual y que pudieran escribir, porque la mayor parte de la población de las mujeres eran campesinas y muy poquitas obreras, ¿verdad?, en la zona este, impulsaron un proyecto que abrazaba una postura de liberación, en términos de darnos derecho a tomar y ejercer la votación por un partido, por una posibilidad de cambio. Evidentemente que hay que situar a estas mujeres bajo una dictadura, y el 42 es un momento difícil para el mundo está en guerra, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial. Y en la República Dominicana atravesábamos la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Para Trujillo, el hecho que estas mujeres comenzaran a escribir, ¿verdad?, desde el 24 y de que se conformara la ley electoral, lo vio como una posibilidad para él ganar adeptos. Pero hay que tener claro que fuera del contexto del gobierno de Trujillo, estas mujeres estaban luchando, creando ligas feministas, vinculándose con mujeres internacionalistas y produciendo documentación en contra de la injusticia. No aquí, porque no se podía bajo la dictadura, pero fuera del país. La situación de la votación fue un empuje importante. Fue sacar a las mujeres de la casa y darle un accionar político que no tenían. Y eso es importante en términos de lo que habían sido construido los modelos patriarcales y androcéntricos en la República Dominicana. Si bien es cierto que estábamos bajo una dictadura, es cierto que estas mujeres lograron aprovechar las condiciones que se le permitieron para lograr el derecho al voto. Y creo que lo aprovecharon muy bien. Hay un elemento importante, eso no fue lo mismo para las mujeres inglesas, que hasta se suicidaron durante el proyecto, y no fue lo mismo tampoco para las mujeres estadounidenses. Sin embargo, pese a que teníamos una dictadura cruel y sanguinaria, estas mujeres se atrevieron a hacer una propuesta para lograr influir diríamos, en la política nacional. Ir al voto implicó salir de la casa. Y eso fue un empuje revolucionario en el marco histórico en el que se encontraban. Lo evidente es que que esa dictadura no le iba a permitir mucho que no fuera el voto, ¿verdad?, hacia el partido único. Pero el hecho de tener derechos nos sacaba del mundo jurídico del ostracismo de la casa y la cocina. Y esas mujeres hicieron un esfuerzo formidable. Evidentemente. Usted nos menciona que desde 1924, pero también tenemos en 1922, con, por ejemplo, aglutinados sus escritos
con la revista Fémina. ¿Cuál aporte usted ha descubierto de esa génesis, de ese encender la llama que ocurre incluso en el este, 22, 24? El este tiene una importancia significativa por el desarrollo del capitalismo y con la expansión del azúcar. Y en el este se conforman los primeros grupos obreros y los primeros procesos de sindicalización. No es al azar que en el este surgieran mujeres hijas de obreros, obreras, estudiantes que se vincularan a un proyecto libertario. Entonces es lógico que las relaciones de producción eran completamente diferentes que en la zona del Cibao y la zona de Santo Domingo. Y el germen revolucionario, diríamos, de la clase obrera, hay que buscarlo ahí, y la formación de los primeros sindicatos obreros vinculados con la caña. La caída del régimen, diríamos, básico de la ocupación, porque ellos se retiraron, diríamos caída, pero ellos se retiraron, implicó una serie de medidas que ellos dejaron para reorganizar el Estado. Y esa medida la estuvo dando Vázquez. La revista Fémina jugó un papel importante, pero hay revistas también que se publicaron en periódicos locales en el siglo XIX, donde muchas mujeres escribieron, o algunas incluso con nombres de seudónimos de hombre. El proceso de mujeres como Salomé, ¿verdad? Salomé, que nosotros la conocemos como una poeta importante, y otras tantas mujeres que escribían en las provincias, data de más allá del principio del siglo XX. La revista Fémina y la Liga de Mujeres de Acción son procesos que se gestaron dentro de lo que diríamos una pequeña clase media, ¿verdad? Que tenía acceso a libros, a viajar, a conocer, etcétera. Pero eso no tiene importancia en términos de la lucha, porque a veces la lucha la comenzaron las mujeres que tenían las capacidades intelectivas para poder hacerlo porque tenían acceso a espacios públicos, a diferencia de las mujeres campesinas y obreras que no tenían tanto acceso. Sin embargo, la conciencia de lucha de clase la van a tener aquellas mujeres que van a enfrentar un proceso de opresión radical, como el hecho de Evangelina, que es nuestra primera médica, que tuvo que disfrazarse de hombre para poder a principios de siglo entrar en la Universidad de Santo Domingo. Entonces son muchas las mujeres que no estuvieron ligadas a la revista Fémina, que hicieron trabajo y que impulsaron un proyecto. Con esto no quiero decir que esa revista no fue importante, ni quiero decir que esas mujeres de clase media no hicieron una labor preciosa para nosotras las mujeres. Son las bases y la plataforma de memorias que hay que rescatar, porque son las que contribuyen bajo la escritura, bajo la palabra, bajo narrativas especiales, lo que serían los proyectos futuros de libertad y de igualdad. Y el derecho al voto y acceder al derecho al voto para las mujeres, en cualquier contexto que se encuentre, bajo dictadura o no, es una lucha que para el mundo ha significado un paso hacia adelante.